Imagínese un mundo sin Google. No, en serio. Un mundo sin Google. Un mundo en que no pudieran reconocer en qué terreno será su cita ciegas de mañana. Un mundo en que no pudieran averiguar con un solo clic el PNB de Kazajstán. Un mundo en que si no se sienten bien, no pudieran sentarse ante la computadora y averiguar si solo necesitan tomar un par de aspirinas o si deben llamar a emergencias. Es increíble, ¿no? Hace solo 10 años Google no existía y 5 años antes de eso no había forma de buscar nada en la Internet. Eso planteaba un gran problema, porque ¿de qué servía una red mundial si no se podía navegar en ella e ir donde uno quisiera? Las empresas que se adentraron en el terreno de la búsqueda como Yahoo y Excite constituían algunos nombres importantes en la historia de la red. Pero aunque los hombres que comenzaron la creación del sistema eran algunas de las personas más brillantes en los anales de la historia americana de los negocios, al final no pudieron descifrar el código. Luego un par de chicos súper inteligentes con poco más de 20 años resolvieron el problema de la búsqueda. Les contaré cómo lo hicieron y cómo se convirtieron en multimillonarios. Soy John Heilemann y como periodista he cubierto la revolución de los buscadores desde el comienzo. La historia que quiero contarles es sobre las innovaciones de alta tecnología que sustentaron esa revolución y sobre el enorme trastorno económico que desencadenó. Es una historia emocionante, llena de gran ambición y creatividad, llena de oportunidades aprovechadas y otras perdidas, maniobras secretas y reuniones que nunca se han conocido hasta ahora. Si hoy en la red ingresan mi nombre, John Heilemann, en cualquier buscador, en un tercio de segundo podrán averiguar de inmediato que soy un periodista de revistas y verán un catálogo de prácticamente todo lo que he escrito. Considerando que hay más de 150 millones de sitios web y miles de millones de páginas web, la tecnología que hace posible esa búsqueda súper precisa es casi un milagro. Un milagro que la mayoría de nosotros da totalmente por descontado. Olvidamos que hace solo unos 10 años la red se veía así. Página tras página de textos y largas listas de frases subrayadas. Encontrar lo que uno estaba buscando era casi imposible. No había forma de buscar nada. Todo lo que se podía hacer era seguir los enlaces y esperar que la suerte te llevara a algún lugar útil. Para comprender cómo hemos avanzado tanto, cómo ocurrió el milagro de la red, tenemos que volver a una época anterior a Google y conocer la historia de compañías como Yahoo y Excite que hicieron posible su existencia y se convirtieron en sus rivales más enconados y también un pequeño lugar en California del que seguramente han oído hablar. Silicon Valley, California. Un lugar de 50 kilómetros para la gente capaz de inventar el futuro y hacerse enormemente rica en el proceso. Es la sede de grandes nombres tecnológicos como Apple, Intel y Oracle. Pero el corazón de Silicon Valley, la verdadera fuente de riqueza de la industria de alta tecnología, el origen de infinitas ideas nuevas, no es una empresa, es la Universidad de Stanford y es aquí donde se pueden encontrar las raíces de la búsqueda. Tal vez piensen que les hablaré de algún laboratorio por aquí, con alumnos sobresalientes y un superprofesor que estaban inventando un nuevo chip mega rápido o una supercomputadora que conquistaría todo el valle en un segundo, lo que es cierto, pero eso no nos interesa. Lo que sí nos interesa es la historia de Jerry Yang y David Filo, a quienes su profesor dejó por su cuenta cuando él se tomó un año sabático. Profesor de ingeniería, en año sabático. Mientras Jerry y David buscaban qué hacer, se les ocurrió uno de los mejores negocios de los Estados Unidos y los hizo multimillonarios. Hoy su compañía se llama Yahoo y es uno de los sitios con más tráfico de la red. Todo comenzó cuando Jerry y David intentaron usar la Internet en forma solapada para ganar la liga de baloncesto Fantasía de Stanford. Ambos eran estudiantes de ingeniería eléctrica y tenían acceso a la red. La recorrieron trabajosamente, sitio por sitio, buscando información deportiva actualizada. David averiguó cómo ir a diferentes lugares para conseguir información sobre los partidos de la noche anterior. Consiguió todo. Lo comprimió y trató de averiguar si debíamos cambiar jugadores e intercambiarlos o lo que fuera. Es difícil imaginar algo más trivial que el baloncesto fantasía, pero al buscar información deportiva poco conocida en una extraña red llamada Internet, Jerry y David daban los primeros pasos en el camino de la búsqueda.
En esa época competíamos con estudiantes de otros departamentos y tratábamos de usar la tecnología como algo que haría la diferencia. Los otros leían el periódico y ellos se guiaban por eso. Creo que no ganamos por mucho. No sé si ganamos. Ganamos. En verdad ganamos, pero fue por muy poco. No sé si la tecnología nos ayudó, pero fue un experimento divertido. No sorprende que la red de 1994 no ayudara mucho a Young y Philo. Para comprender qué era esa cosa, para ver lo que la Internet ofrecía, había que tener una guía, algún tipo de directorio que te pudiera ayudar a navegar por ella. Era una idea algo simple, pero brillante. Un directorio que pudiera mostrar a los usuarios novatos cómo encontrar cosas buenas en ese nuevo mundo electrónico. No era nada como la búsqueda actual. Era solo una serie de categorías y subcategorías que se podían buscar y elegir. Era muy primitiva, compilada a mano por un par de sábelo-todo que pasaban horas mirando todos los sitios web posibles y diciendo cómo hacer listas. Primitivo o no, lo que ellos llamaron la guía de Jerry y David para la red global fue lo primero que se inventó y resultó ser sumamente popular. De la noche a la mañana, fue algo a nivel mundial. Millones de usuarios recurrían al sitio. Los jóvenes pronto se dieron cuenta de que necesitaban un nombre más corto, más atractivo, que sonara un poco más emocionante. ¡Yahoo! Yahoo fue una gran idea, pero eso no es suficiente para convertirse en una gran compañía. Se requiere dinero, y mucho. Pero como todos saben, el dinero abunda en Silicon Valley. La mayor parte proviene de estos edificios a lo largo de Sand Hill Road, oficinas de muchos de los legendarios capitalistas del valle. No sé qué esperaba ver la primera vez que vine a este lugar. Tal vez calles pavimentadas de oro, pero encontré esto. Construcciones para oficinas al estilo de un pueblo alpino. Detrás de esas puertas están los capitalistas de riesgo. Tipos que presiden fondos de inversión que tienen miles de millones de dólares. Ellos son quienes deciden qué compañías podrán existir y cuáles no verán la luz. Una de estas empresas de mayor éxito es Sequoia Capital. Su socio más famoso, Michael Moritz, decidió visitar a los jóvenes fundadores de Yahoo en su caravana de Stanford. En el interior había una escena de confusión total. Se trataba de la peor pesadilla para cualquier madre. Cajas de pizza por todas partes, computadoras y equipo electrónico en cualquier lugar posible, las cortinas cerradas, había como 30 grados de temperatura, era una cloaca sofocante. Era un desastre. Había muchas razones para ser escéptico sobre hacer una inversión en Yahoo. Eran solo 2 personas. Y el formato de este negocio, para ser amable, era confuso. Lo que Moritz no podía ignorar era el potencial del directorio de Philo y Young. Nos pareció sumamente evidente que cualquiera que ofreciera un servicio que actuara como guía para desentrañar cosas que eran muy difíciles de encontrar, con el correr del tiempo, tendría el potencial de llegar a ocupar un terreno estratégico. Moritz invirtió $2 millones en el sitio de Young y Philo, pero era un riesgo que se basaba casi en un presentimiento. Había gran cantidad de gente visitando el sitio de Yahoo, pero no era en absoluto obvio de dónde vendrían las ganancias. Teníamos una compañía, pero debíamos intentar ganar dinero porque no teníamos ingresos. En realidad era aún peor. En esa época nadie en el planeta sabía cómo ganar dinero en la Internet, pero Yahoo cambiaría todo eso y en esa forma ayudaría a lanzar la fiebre del oro que pronto sumergiría a toda la red. En el año 2007, compañías buscadoras como Yahoo y Google generaron miles de millones de dólares en ingresos y ganancias, siendo la envidia de todos los empresarios del mundo. Pero en su inicio nadie usaba la red para hacer negocios o para el comercio. Algunos consideraban que la sola idea era una herejía o algo malvado. Recuerdo nítidamente los debates mientras la red trataba de definirse en forma cultural. A mediados de los 90, el centro cultural de la red no estaba en Silicon Valley, sino en este parque, al sur de San Francisco. La revista Wired y Hotwire, su hermana en línea, comenzaron un poco más allá. Y en esa época yo trabajaba aquí, y el argumento sobre la inminente comercialización de la red era intenso, y se reducía a una sola palabra: publicidad. La publicidad dividió la temprana comunidad de la red. Por un lado estaban los capitalistas de riesgo y otros financistas que pensaban que la Internet era un nuevo medio de comunicación, y estos siempre han sido financiados por la publicidad. Más de 100 años de historia de los medios de comunicación nos indican que si se logra reunir una gran cantidad de público en un solo lugar,
entonces se podrán vender avisos. No era necesario ser un genio de los negocios ni una persona brillante para poder darse cuenta de una cosa como esa. Por otro lado estaban los utópicos, gente que veía la red como un lugar que prometía libertad. No era un ambiente comercial, la gente no era gente de negocios. Era solo un grupo de estudiantes universitarios, investigadores que estaban experimentando con todo esto. Pero Yang y Philo habían aceptado el capital. La idea era hacer un negocio, encontrar la forma para que Yahoo generara dinero, como fuera. Jerry y David estaban muy preocupados por las ramificaciones y las repercusiones de poner avisos en su sitio por temor a que eso fuera malo para los usuarios y que estos se rebelaran. Era un dilema muy serio para los fundadores de Yahoo. Si aceptaban la publicidad, perderían la simpatía de los usuarios, pero no había otras opciones viables. ¿Qué se podía hacer? En ese momento la publicidad parecía ser la mejor opción. Pero estábamos algo preocupados. Fue muy difícil, muy difícil. No teníamos idea de cómo se iba a recibir, si habría repercusiones, si ello fomentaría mucho cinismo acerca de lo que los intereses comerciales podían hacerle a ese medio ambiente utópico de información. A fines de 1995, Yahoo comenzó a aceptar avisos, y luego contuvieron la respiración y cruzaron los dedos. Los primeros avisos los pusimos con cierto temor, pero nos preocupaba si daría resultado. Pero la agonía resultó ser en vano. Los usuarios de Yahoo siguieron multiplicándose, y a más usuarios, más avisadores pagando más dinero para poner sus avisos dirigidos al creciente número de personas que los veían. Por primera vez, Yahoo había demostrado que era posible hacer dinero en la red. Fue un momento crucial de la historia y significaba una cosa. Había comenzado el boom de la red. Fue algo así como cuando se da la partida en una carrera. Para el año 1996, Yahoo enfrentaba varios rivales que estaban ganando terreno. Infoseek, Altavista, Lycos. Pero el rival más temible de Yahoo era una compañía llamada Excite. Superficialmente, Excite se parecía mucho a Yahoo. Era otra compañía de búsqueda que comenzaba por otro grupo de chicos de Stanford. Funcionaban en una pequeña casa, en vez de una casa rodante de universitarios. Pero la tecnología desarrollada por Excite era bastante más sofisticada que la que tenía Yahoo. En vez de una lista de sitios, compilada y clasificada en categorías por seres humanos, Excite era puro software. Cuando se escribía la pregunta, el servicio revisaba la red buscando páginas que tuvieran la palabra ingresada. Era una versión más rudimentaria de lo que hoy consideramos una búsqueda. Cuando empezamos, éramos el número 17 en una carrera de 17 caballos. Y sabíamos que en un año más seríamos número 1 o 2 o que estaríamos muertos. La avaricia dominó todo. La ambición, el entusiasmo eran evidentes. En 1997, la Internet estallaba, mientras millones de personas se ponían en línea para ver de qué se trataba todo esto. Compañías como Yahoo y Excite estaban muy ocupadas convirtiéndose en lo que se conoció como portales, lugares llenos de diversión, correo electrónicos y salas de chat. Eran carnavales en línea, llenos de tentaciones, baratijas y burbujas, diseñadas para convertir a los usuarios en una audiencia cautiva. Hizo que todos se dedicaran a la innovación extrema, a la competencia extrema, y terminó siendo una forma de vida muy intensa e insostenible. Era un golpe tras otro. Nosotros lanzábamos la personalización y Yahoo también lo hacía. Yahoo lanzaba el correo electrónico y nosotros también. Uso Yahoo para escribir un libro sobre chasquear los dedos. Los primeros años fueron un tanto confusos. ¡Ya! Nadie sabía la dimensión que alcanzaría. ¡Muy bien! A pesar de que los buscadores tenían un gran éxito, también se estaban convirtiendo en algo muy diferente de lo que habían sido. Al concentrarse solo en los brillos, perdieron la perspectiva de lo que los usuarios querían en primer lugar: encontrar cosas en una red más extensa. En otras palabras, los buscadores dejaron de preocuparse de la búsqueda.
Silicon Valley, las calles de San Francisco y la zona de la bahía estaban llenos de jóvenes ambiciosos, buscando posibilidades en la red, enfrentando los problemas relativos a la red, ¿cierto? No. En realidad, la mejor oportunidad estaba allá afuera, mirando a los buscadores directo a la cara, pero su propio éxito no les permitía verla. Para decirlo francamente, el problema era que cuando se trataba de buscar información importante en la red, Yahoo, Excite y el resto de las llamadas compañías buscadoras en verdad eran pésimas. Podías pasar todo el día ingresando diferentes combinaciones de palabras para encontrar lo que buscabas sin tener éxito. La mayoría de los resultados que conseguías eran enlaces a sitios que trataban de vender algo que no querías o que a menudo era basura. En resumen, el mundo estaba ávido de una forma de buscar en la red. Por supuesto, ello vino de la misma institución que ya había producido Yahoo y Excite, Stanford. Una vez más, el nombre de la compañía era otra tontería: Google. Un derivado de la palabra Google, un término matemático de 10 elevado a la centésima potencia, y una vez más, los fundadores eran un par de sábelotodo escasamente socializados, Larry Page y Sergey Brin. Se conocieron en la primavera de 1996, en una gira guiada por San Francisco para alumnos de posgrado de Stanford. Sergey guiaba la gira, un chico ruso-americano con una actitud afectada. Creo que tenía 19 años, lo que, en verdad, es muy joven para un estudiante de doctorado. Recuerdo que era bastante especial. Una persona que contesta muy rápido y ve las cosas de cierta manera. Larry era uno de los estudiantes en la gira ese día. Venía del centro del país y era hijo de un académico. Su mayor logro había sido construir una impresora con piezas de Lego. Es una persona sencilla, callada. No es del tipo de persona que al conocerla dices, vaya, sino que dices, es un tipo buena gente. Fue el amable Larry el que tuvo la idea genial que convirtió la búsqueda en algo mágico y lanzó Google. Dadas las consecuencias de gran alcance de esa idea, tanto sociales, culturales y económicas, se podría pensar que es algo sumamente complejo, pero en realidad, básicamente es muy simple. Su idea comenzó con la noción de que la red era un continuo concurso de popularidad por sí misma, y que el número de veces que una página web era vinculada con otros sitios, esto podía medir la posible utilidad y relevancia. Page creía que un enlace de un sitio a otro era una especie de recomendación, y él y Brin construyeron el primer motor de búsqueda de Google basándose en esa idea, como lo indicaron en un artículo académico de 1998 que ahora es famoso, comillas. En esencia, Google interpreta un enlace de la página A a la página B, con un voto a la página A por la página B. Google evalúa la importancia de la página por los votos que recibe, cierre comillas. En otras palabras, cuando un sitio, por ejemplo, de Abraham Lincoln, ha sido enlazado 15 millones de veces, eso significa que muchísima gente lo ha encontrado útil. Otro sitio sobre Lincoln, que ha sido enlazado, digamos, 11 veces prácticamente, no ha impresionado a nadie. Page y Brin siguieron ese camino para construir su buscador, basándose en los enlaces para encontrar las páginas más importantes. La idea de Larry de contar los enlaces era sencilla, pero brillante. Sería la base del increíble éxito de Google, pero ¿lo comprendió Larry en ese momento? Claro que no. La primera persona en ver a Google en acción fue uno de los profesores de computación de los chicos, Héctor García Molina. Jugamos un momento en mi oficina viendo la cuenta de enlaces, de cuántas páginas se conectan con tu página. Enlaces interesantes. Miramos la portada de Stanford y la comparamos con otros departamentos, o con el MIT, o Berkeley, que son nuestros competidores. Y nos divertimos mucho viendo cuál de esas páginas era más importante que las otras porque era más requerida por el público. Cuando Larry y Sergey lanzaron Google en la red de Stanford, todos se dieron cuenta de que era algo especial. Era un motor de búsqueda que se ocupaba de buscar. Desde su oficina de estudiantes de posgrado, que se ve por primera vez en estas imágenes, Page y Brin lucharon por manejar la gran popularidad de su maravillosa innovación. Había tanto tráfico hacia Google que casi llevó a toda la red internet de la Universidad de Stanford al colapso. Así que la administración de la universidad dijo, deben mudarse fuera del campus. Stanford ya no era de utilidad para Larry y Sergey. Era tiempo de dejar el campus y trasladarse a Silicon Valley a buscar dinero para convertir su idea en una compañía oficial. Así se unirían a los miles de aspirantes a empresarios en busca de fama y fortuna en la zona .com de Silicon Valley, aunque las probabilidades estaban en su contra.
Hoy vemos a Google con un valor de mercado de más de 200.000 millones de dólares. Su enorme sede en Silicon Valley y su influencia en los cambios culturales, y suponemos que los inversores deben haber golpeado a su puerta, en especial en la época de la burbuja.com, cuando algunas de las ideas más absurdas recibían mucho dinero. Pero en esa época, la reacción entre los hombres que tenían el dinero no era decir, sí, no hay problema, sino que era, oh, vamos. ¿Otro motor de búsqueda? Una de las pocas voces que disentían en este coro de dudas era la de Vinod Khosla, un capitalista de riesgo de gran éxito, gurú tecnológico y uno de los cofundadores de Sun Microsystems. Los conocí, me cayeron muy bien y les dije que quería trabajar con ellos de alguna forma, así que los presenté en Excite. Y dije, este es un excelente buscador con un enfoque mejor. Para Khosla, la lógica era muy sencilla. En esa época era un inversionista en la compañía de búsqueda Excite, y pensó que si Excite compraba o conseguía la licencia de la tecnología de búsqueda de Google, eso les daría una ventaja contra su archirrival Yahoo, que ganaba toda batalla contra sus oponentes en la guerra de los portales. Si Excite no quería ser aplastado por los ejércitos de Yang y Philo, necesitaba más municiones. Cualquier comandante militar dirá que la clave para ganar una guerra es formar alianzas adecuadas. Con la esperanza de que Excite se uniera a Google, Khosla reunió a Graham Spencer, el jefe tecnológico de Excite, y también a Larry y Sergey en este restaurante de sushi. Los chicos de Google llegaron con la esperanza de asegurar la supervivencia de su proyecto. Comprobaron que sus resultados en la búsqueda eran mucho mejor que los de Excite. Trajeron sus laptops y le mostraron los resultados a Spencer. Spencer le habló al director ejecutivo de Excite, George Bell, sobre la tecnología de Google, al igual que Khosla. Hubo mucha resistencia. Y siempre dijeron, con una visión bastante rígida, que la búsqueda era algo genérico, que ellos podían hacerlo, que eran casi tan buenos y que no importaba. Y no era un problema de precio, porque entonces Google era muy barato. Podían haberlo comprado por algo así como $1 millón. Hoy vale $100.000 millones. Un momento, rebobinemos. Excite pudo haber comprado Google por $1 millón. Eso es una miseria aquí en Silicon Valley. La compañía había rechazado lo que para ellos habría sido el negocio del siglo. A largo plazo, lo es. Alzo mi mano y digo, soy necio. Pero la gente no creía que se podía hacer dinero con la búsqueda. Tal vez creía que se podía ganar algo de dinero, pero nadie pensaba que era un dineral. Pero para ser honesto, es un dineral. Lo es. Pero no fue solo Excite el que no logró darse cuenta del potencial de Google. Todas las compañías de búsqueda de Silicon Valley lo rechazaron. Cada vez más frustrados, Larry y Sergey hablaron con uno de sus profesores de Stanford, que también era un empresario ocasional, un hombre llamado David Cheriton. Creo que querían una suma bastante modesta de dinero, algo así como $1 millón, y yo había ganado algo de dinero con una compañía nueva que luego compró Cisco, y además trabajaba con Andy Bechtolsheim, un inversionista de Silicon Valley bastante conocido. David me llamó y me dijo que en verdad tenía que conocer a esos chicos de Google y yo fui a su casa. Era una hermosa mañana soleada de verano. Larry y Sergey estaban desesperados. Si David Cheriton y Andy Bechtolsheim no veían el potencial de Google, probablemente era hora de que los chicos regresaran a sus estudios. Larry fue el primero en llegar, luego llegó Sergey y al final apareció Andy en su auto Porsche. Cuando llegué a casa de David, Larry y Sergey ya estaban ahí y comenzaron de inmediato a hacerme una demostración. Conocimos a ese hombre, le dio una mirada rápida a nuestro motor de búsqueda y conversamos un poco. Le hicieron una demostración de Google, de cómo iniciar una búsqueda, de la sección voy a tener suerte y toda esa clase de cosas. De inmediato me pareció que era evidente que era una muy buena idea. Creo que Andy se convenció muy rápidamente de todo. De hecho, creo que es la mejor idea que he visto en toda mi vida. Nos dijo, no quiero que ustedes tengan que aceptar una valoración muy baja o que se preocupen ahora por sus asuntos de dinero. ¿Qué tal si les hago un cheque? Así es que fui a mi auto, tomé la chequera y les hice un cheque enseguida. Volvió y escribió un cheque para nosotros por $100.000. Lo hizo a nombre de Google por $100.000. Creo que fue Sergey el que dijo, no tenemos una cuenta bancaria. Y Andy contestó, deposítenlo cuando la tengan. Creo que nunca he hecho un cheque en forma tan inmediata. Esa fue la única vez en mi vida. Piensen en ello. ¿Cuánta gente conocen que estaría dispuesta a hacer un cheque por $100.000 de esa forma a un par de estudiantes de posgrado?
incluso para Andy Bechtolsheim, que disponía de muchos millones de dólares. Todo el asunto parecía bastante loco, pero así funciona todo en Silicon Valley. Por eso les decían ángeles a los primeros inversores, porque se dedicaban a hacer pequeños milagros. Andy realmente depositó mucha confianza en ellos. Confió en que no se fueran a México con el dinero, pero recuerdo que se fueron con un nivel bastante alto de entusiasmo, dando la impresión de que lo harían. A la inversión de Bechtolsheim le siguieron cheques de otros ángeles que totalizaron $1 millón. $1 millón debió parecerles mucho dinero a dos estudiantes que subsistían de comida rápida. Pero muy pronto Larry y Sergey se darían cuenta de que $1 millón no era nada para Silicon Valley. Este hombre de figura delgada como Clark Kent es John Doerr. Es posiblemente el capitalista más famoso y de mayor éxito de Silicon Valley. Ya ha financiado a Sun, Compaq, Netscape y Amazon.com. Es oficialmente el hombre con el toque de Midas, de modo que seguramente era inevitable que Page y Brin terminaran frente a su puerta. Estaban totalmente convencidos de que la búsqueda era muy importante y que iba a crecer tanto, que enseguida les pregunté qué tan grande. Y Larry Page, totalmente serio, me dijo, bueno, 10,000 millones en ingresos. Realmente me caí de la silla. Estaba seguro de que eran empresarios de gran ambición con una visión poderosa. Habían unas cosas que a John Doerr le importaban más que las ambiciones desmesuradas. E incluso en esa época Page y Brin tenían ambiciones que harían ruborizarse a cualquier mortal. Querían literalmente organizar toda la información del mundo y hacer que fuera posible de encontrar en forma universalmente accesible. ¡Wow! A comienzos de 1999, John Doerr me llamó para que viniera a su oficina porque deseaba mostrarme algo. No tenía idea de lo que estaba hablando, pero cuando John Doerr llama, uno va. Me dijo que me sentara detrás de este escritorio y que había invertido en una nueva compañía, en una empresa de búsqueda. Se dio vuelta hacia su computadora, encendió el navegador y me mostró un sitio del que nunca había escuchado, Google.com. La diferencia era asombrosa, al igual que la gran sencillez de Google, y los resultados fueron notablemente acertados. Giré hacia Doerr y le dije, ¡wow! Es impresionante, pero no hay avisos a los costados ni nada que se le parezca. ¿Cómo podrá ganar dinero esta cosa? Doerr me contestó, estos chicos resolverán el problema más difícil de la Internet, y si no podemos ver cómo hacer dinero con ello, no deberíamos estar en este negocio. Pero ingeniárselas para ver cómo convertir a Google en una empresa rentable no fue nada fácil. Y mientras los días se convertían en meses sin un modelo de negocio definido, los capitalistas estaban cada vez más intranquilos. Nadie contaba con medios para mantenerse asociado a Google. No había dinero cambiando de manos. Y los fundadores tenían que contratar gente. Tenían que pagarle a esa gente. Debían comprar equipos para poder suministrar el servicio. Y todo eso requería dinero. Todos los meses cerca de $500,000 salía por la puerta de Google. Lo que quería decir que los $25 millones en el banco no iban a durar mucho. La solución más obvia era seguir el camino de Yahoo y Excite y poner avisos, pero Page y Brin se negaron a tomar el camino fácil y se decidieron por algo más valeroso y con mayor visión futura. No resistían la idea de que Google se convirtiera en otro portal abarrotado. Querían asegurarse de que la gente disfrutara de una gran experiencia, pero también querían que los avisos tuvieran sentido para los usuarios. Page y Brin no estaban en contra de los avisos en sí mismo, pero querían que estuvieran más relacionados con la red. Pero no podían imaginar cómo hacerlo. Sin embargo, se estaban quedando cortos de tiempo y de dinero, así que, dando el paso más controvertido en la vida de la joven compañía, encontraron la solución al problema al más puro estilo Silicon Valley. Lo copiaron de otra persona. Esa persona era este hombre, Bill Gross. Con domicilio en Los Ángeles, Gross no tenía conexión alguna con Google. Dirigía una pequeña empresa llamada Idea Lab, una incubadora de ideas innovadoras con estilo propio y generadas por compañías nuevas. Fue Gross quien solucionó el dilema de los avisos en la Internet y en forma indirecta fue la salvación de Google. Voy por la vida buscando problemas y viendo en qué formas se pueden resolver, ya sean problemas de la vida diaria como el tránsito, problemas de salud o problemas de tecnología. Me gusta ver las cosas y pensar cómo se pueden mejorar. En el curso de su carrera, Gross se ha dedicado a todo, desde robots a paneles solares, pero en 1999 su obsesión era la publicidad en la red.
Supe del problema de esa empresa. Nuestra compañía buscaba formas de publicidad más eficaz y yo me decía, ¿cómo podemos hacer que esto sea mucho mejor? ¿Qué tienen de malo los avisos que compramos ahora? ¿Cómo nos gustaría que fueran? La idea de Gross era brillante en su sencillez, tal como la idea de Page de contar los enlaces. Comenzó cuando se dio cuenta de que cuando alguien hace una consulta, no solo le está diciendo al mundo qué es lo que le interesa, sino que también está diciendo qué es lo que le interesa comprar. Si ingreso las palabras Bob Dylan, estoy diciendo al menos que siento curiosidad por él y que tal vez quiera comprar su nuevo álbum. Si toman esa información y la de otros nombres de músicos que he consultado en Google, tendrán una imagen detallada de mi persona como fan de la música. Es una información muy valiosa para el negocio de la música. Eso fue lo que visualizó Bill Gross, captando antes que nadie que un motor de búsqueda sería la herramienta de mercadeo más poderosa y más eficiente del mundo. En jerga técnica, las palabras que uno ingresa en un buscador se llaman palabras clave, y Gross se dio cuenta de que podían valer una fortuna. Las palabras clave son el futuro del negocio. Son muy valiosas porque cuando una persona ingresa una palabra clave en un motor de búsqueda está abriendo una gran ventana a su mente y a la intención que tiene en ese momento. Si escribe más de una palabra, es sumamente valioso. Gross creía que podía vender palabras claves a los avisadores. Por ejemplo, BMW podría pagar bastante para asegurarse de que cada vez que alguien ingresara la palabra auto, apareciera un enlace al sitio BMW en la búsqueda. Pero incluso entre la propia gente de Gross, la idea de pagar por lugares parecía inaceptable. A algunas personas en la reunión no les gustó nada. Pensaban que era una mala idea y que nadie la aceptaría. Yo les dije, vamos, es como las páginas amarillas. Piensen en lo útiles que son. Dejé la reunión, corrí a la oficina y regresé con las páginas amarillas. Las puse sobre la mesa y dije, miren esto, miren lo útil que es. Si buscan algo aquí, hay solo avisos pagados. Eso es lo que quiere el cliente cuando busca un plomero. ¿Por qué no hacerlo con un motor de búsqueda? Pensar que la búsqueda podía ser como las páginas amarillas resultó ser una gran idea. Finalmente, Gross convenció a los escépticos de su compañía y en 1998 lanzó un sitio basado en palabras claves y enlaces patrocinados, que se conocería con el nombre de Overture. Fue un éxito instantáneo. El director ejecutivo de la compañía me dijo, estamos manejando millones de microtransacciones. Somos tan grande como la compañía de teléfonos en transacciones. Era increíble. Ahí me di cuenta de lo grande que era esto. Lo que Gross no sabía es que en Silicon Valley estaban observando sus movimientos y que Google consideraría su idea como la solución del dilema de su modelo de negocios. Larry y Sergey encontraron un pequeño sitio llamado Overture que estaba creciendo muy bien con listas de patrocinadores. Y creo que fue en especial Larry el que pensó que eso ofrecía un camino de negocios que Google podría adoptar como solución al problema. Los creadores de Google se reunieron con Bill Gross más de una vez. Gran parte de la historia de los negocios se determina en reuniones privadas, entre titanes a puerta cerrada. Conocí a Larry y Sergey y hablamos con ellos sobre encontrar alguna forma de unir la gran monitorización que tenía GoTo y los increíbles resultados de búsqueda que obtenía Google. Hablamos varias veces de diferentes formas de incorporar ambas cosas. A veces las reuniones terminan con ambas partes saliendo del brazo, pero otras veces no es así. Y eso pasó con Google y Overture. Lo que ocurrió exactamente sigue siendo un misterio, pero tenemos una idea muy clara. Primero, Larry y Sergey dejaron las reuniones sin llegar a ningún acuerdo, y un poco más tarde, Google lanzó un servicio llamado AdWords que era sumamente parecido a Overture. ¿Les parece sospechoso? Claro que sí. Gross demandó a Google por ese parecido y la apropiación que sugería, pero finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales. Una cosa es segura, el arreglo incluía suficiente dinero en acciones de Google, hecho que contentó mucho a Bill Gross. Pensamos que podía ser algo bueno, pero nunca creímos que tendría ese impacto y ese alcance y que se convertiría en un valioso modelo económico en línea. Google hizo cambios importantes a la idea original de Gross. Principalmente separó los avisos de los llamados resultados de búsqueda orgánica. Miren la página de Google que ya todos conocemos también. Aquí está la casilla donde se hace la pregunta. Estos son los resultados sin contaminar generados por el algoritmo de relevancia de Google. Y aquí arriba a la derecha están los avisos, enlaces en azul patrocinados por las compañías que los pagaron.
Es aquí donde Google ha generado miles de millones en ganancias en los últimos años. Sin duda era una mejor experiencia para el usuario que llegar a un sitio web que más bien parecía ser la calle 42 o Times Square a las 2 de la madrugada. Pensaron que también sería mejor para los avisadores porque significaría más negocios para ellos. Esa fue una visión maravillosamente astuta, increíble y sorprendente a comienzos del año 2000. Lo que Google hizo no fue solo diseñar un camino para su propio éxito comercial. Estableció las bases para el despegue astronómico de la publicidad en la Internet. De pronto, con AdWords y servicios similares de Microsoft y Yahoo, cualquiera que quiera vender sus mercancías en línea, desde un Toyota a un pastor que quiere vender alfombras de piel de cabra, tiene a su disposición un medio extremadamente eficaz de llegar a un mercado global. Ahora comprendemos que la economía de la Internet estaba naciendo, con Google como su actor principal. El 19 de agosto de 2004, Google salió a la bolsa y puso sus acciones en venta en el mercado de valores de Nasdaq. Los 5 años anteriores, la compañía había subido de un ingreso de cero a la asombrosa suma de $3.000 millones anuales y se había convertido en un nombre muy conocido. La oferta pública inicial de Google causó un frenesí de conjeturas y anticipación entre aquellos que rogaban que pudiera revivir un sector que aún cojeaba después de la caída de las empresas .com. En Silicon Valley, en esa época con frecuencia se veía una pegatina que decía: por favor, denos una burbuja más. Pero la forma en que Google manejó su oferta despertó la ira de muchos e hizo hablar de un día fatídico y un desastre potencial. Recuerdo que esa mañana estaba en una sala de reuniones con televisión mirando la CNBC y hablaban de que sería una oferta terriblemente poco exitosa y con escasa posibilidad de que tuviéramos éxito. La controversia respecto a la oferta pública inicial surgió del hecho de que Google había elegido un proceso de remate poco convencional para vender sus acciones, y ello había enajenado a gran parte de Wall Street, que se beneficiaba bastante de la forma convencional de hacer negocios. La actuación de Google para despertar el interés de la comunidad financiera le significó críticas terribles. Los ejecutivos de la compañía parecían arrogantes y poco comunicativos. La oferta pública de Google fue un gran tema en los medios de comunicación financieros y había muchas fuerzas poderosas en Wall Street que creían que esa no era la forma en que querían que se hicieran las ofertas públicas. Los grandes de Wall Street estaban en esa sala de reuniones en la torre Nasdaq, en Times Square, así como John Doerr, Eric Schmidt, Larry Page y yo. Había mucha tensión, y lo único que la aflojó fue cuando Larry sentó su humanidad, que sería multimillonaria, en un plato de crema. Era surrealista. Había una enorme pared de píxeles y gráficos y se podía sentir que toda la economía del mundo se deslizaba frente a tus ojos. Y luego Larry y Eric subieron al escenario. Había una gran expectación respecto a la apertura del mercado. Y después comenzó. Entonces a mediodía comenzó todo y la primera transacción fue a $100, 15 más que el precio del día anterior y no bajó de eso. Al final, a pesar de todo lo que se dijo, la oferta pública inicial de Google fue un éxito de acuerdo a la medición que más importa. Cualquiera que haya comprado acciones ese día y todavía tiene la suerte de conservarlas, ha ganado un montón de dinero. 3 años después de la oferta pública, Google está mejor valorada que FedEx, McDonald's, Coke, Intel, IBM o Walmart. Acciones que se transaban a $100 llegaron a casi 700. Actualmente Brin y Page están considerados entre las 30 personas más ricas del mundo. El crecimiento de Google ha sido el más rápido de la historia. A pesar de llegar de inmediato a Fortune 500, los fundadores de Google siempre se han esforzado por asegurar de que su compañía no sea percibida como otro matón voraz, como digamos Microsoft en su era dorada. Su ostensible eslogan corporativo altruista es: no hay que ser malvado. Su sede es un regreso a la era .com, con comida gratis, cojines para sentarse y scooters. Pero a pesar de todas las pequeñeces para sentirse bien, Google sigue siendo una máquina capitalista que continúa prosperando gracias a la unión de la búsqueda y la publicidad que la compañía ha perfeccionado. Hasta que la publicidad en línea no fue realmente eficaz,
No había forma de pagar a los programadores que estaban haciendo el software. Eran subsidiados. Por ejemplo, en Sun vendíamos sistemas o hardware y usábamos ese dinero para pagar a los programadores. Hoy, el negocio de la Internet paga a sus programadores con ganancias de la red que provienen de la publicidad. De modo que el desarrollo de la tecnología y la publicidad van de la mano. Pero Google no se dedicó a descansar y a explotar su negocio principal. No se ha dormido en sus laureles. Al contrario, sabe muy bien que quedarse quieto en el negocio de la tecnología equivale a cometer un suicidio comercial. Google ha invertido sus ganancias en infinitos experimentos y proyectos. Ha metido la mano en todos los negocios a su alcance. Tenemos Google Library, Google Books, Google Maps y Google Earth. Luego Gmail, Google Calendar, Google Spreadsheets y Google Docs. La compañía compró Blogger para publicaciones personales en la red. También compró Picasa para compartir fotos en línea. Y por supuesto YouTube para compartir videos. Ante los ojos de muchos, todo eso equivale a un plan de dominación. De modo que no es de extrañar que la Google manía se esté convirtiendo en una creciente fobia a Google. El fenómeno de la fobia a Google es más fuerte entre los partidarios de la privacidad, que se preocupan sobre cuánta información sobre todos nosotros está guardada en las bases de datos de Google. No solo esas personas están preocupadas, incluso los mentores originales de Page y Brin están inquietos. La gente comenzará a sentir que tener demasiada información guardada sobre todo lo que han hecho, todo lo que han buscado, es un peligro real. Cada vez veremos más opiniones así. Para otros, el gigantesco dominio de Google y su expansión voraz es un llamado a las armas. Aunque Excite se acabó hace tiempo, Yahoo ha mejorado su búsqueda y sus ofertas de publicidad. Microsoft, una compañía conocida por no rendirse jamás, por llegar tarde a la fiesta, pero siempre ser la última en irse, también se ha impuesto como misión derrocar a Google. En general, si hubiera una gran oportunidad en Internet o de software, Microsoft se daría cuenta rápidamente porque tiene mucha gente muy inteligente, grandes recursos y mucha fuerza. Más importante aún, a medida que Google ha extendido su alcance a tantos rincones del comercio, su lista de enemigos fuera del negocio de la tecnología se ha hecho más larga y más imponente. Desde Viacom y News Corporation, de Rupert Murdoch a las empresas editoras y muy pronto a toda la industria de telecomunicaciones. Las fuerzas que se acumulan contra Google harán que la compañía enfrente desafíos mucho más grandes de los que ha encarado hasta ahora. Para que Google continúe su crecimiento meteórico, Larry y Sergey y el resto de los Googlers tendrán que ser ágiles, innovadores e infinitamente creativos. La historia de la alta tecnología indica que las compañías, sin importar su grandeza, cometen errores muy graves, y aunque a Google no le ha ocurrido, igualmente le sucederá.